Hola, ¿qué tal, queridos hijos e hijas de la noche? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un episodio más de esta sección de charla entre amigos que he traído de vuelta desde hace unas semanas y que les ha gustado bastante. El tema que les voy a narrar el día de hoy es un tema completamente real y es un tema que sé que a muchos les va a gustar, porque se puso de moda. Seguramente han visto que en la plataforma de Max, no es por hacerle promoción, pero en esta plataforma donde HBO sube contenido, series originales, también series antiguas y demás, se estrenó hace unas semanas esta serie de Sin Querer Queriendo, que narra la vida y obra de Chespirito, un famoso y un comediante, un escritor y un actor y productor, muy famoso no solo en México, sino en toda América Latina, por pues los contenidos que hizo en su época, hace ya muchas décadas, de El Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado y todos estos personajes que pues las generaciones de nuestros papás, de nuestros abuelos ubican y aman porque crecieron viendo estos programas en televisión. Aquí en México, en pues, los canales de Televisa, e incluso fue transmitido en Chile, en Argentina, en Brasil. Mi papá, que viaja mucho, me comenta que en Brasil, que hablan otro idioma, hablan portugués, estos programas del Chavo fueron traducidos a portugués, fueron doblados al portugués y allá les encanta este programa y es todo un ícono, Chespirito y el Chavo del Ocho. En Argentina, en Perú, en España, es un personaje y un contenido que pues ha trascendido, porque aparte de los descendientes de Chespirito y sus herederos, bueno, él falleció hace ya unos años, como todos saben, pero sus herederos se han dado la tarea de no solamente retransmitir en Televisa y en otros programas, en otras plataformas, los capítulos originales del Chavo del Ocho y del Chapulín Colorado y todo esto, sino que además en su momento, cuando yo era niño, me tocó llegar a ver en la televisión, incluso en Cartoon Network, no solo en la televisión abierta, esta serie animada del Chavo animado, que si bien las primeras temporadas eran los capítulos tal cual de la original, pero animados en 2D, en caricatura, después hicieron historias originales y demás, y estuvo bastantes años al aire. También hace poco, bueno, ahí fue un poco controversial porque fue una animación bastante pobre, que creo que ni siquiera se estrenó de lo mala que fue y que se hablaba de que había sido un pretexto para robar dinero nada más, que se robaron el presupuesto para hacer otras cosas. Se iba a hacer una segunda versión del Chavo animado con una distinta animación, pero al final no pegó y bueno, no se hizo. Pero incluso yo me acuerdo que a mí me llegaron a tocar dulces con temática del Chavo del Ocho. Les estoy hablando de cuando yo era un niño ya muy chiquito, o sea, estaba en kinder todavía, y me acuerdo que vendían unos dulces que eran del Chavo del Ocho, o sea, eran como chocolates o no me acuerdo qué eran, pero tenían este diseño de caricaturita de los personajes de la vecindad del Chavo. Yo les voy a ser muy honesto, a mí nunca me ha gustado el programa del Chavo del Ocho, no sé si porque no fue de mi época, no sé si porque no es mi humor, a mí nunca me ha gustado, no me gusta. A mis papás tampoco nunca les ha gustado, yo no crecí viendo el Chavo del Ocho, pero llegué a ver uno que otro capítulo del Chavo animado en televisión abierta o de repente en Cartoon Network y sé lo importante y lo icónico que es para mucha gente, sobre todo para gente que creció en la época del Chavo del Ocho original. Entonces, pues siempre ha estado como que en polémica, no solamente la obra de Chespirito, porque sabemos que hubo problemas incluso legales con los personajes, con los otros miembros del elenco, con la actriz que interpreta a la Chilindrina, el actor que interpreta a Kiko, y sobre todo, y es lo que más se ha despertado la polémica en estas últimas semanas, desde que se estrenó la serie, pues de la cuestión personal, la vida personal y la vida amorosa de Chespirito, con otra compañera del elenco del Chavo del Ocho, Florinda Mesa, que interpretaba a Doña Florinda, ¿no? Que al final, pues, yo no sabía toda esa historia, que él era casado y tenía sus hijos y al final dejó a su esposa para casarse con ella, en fin, eso es como que el tema que está en boga. Pero hoy no vamos a hablar de eso porque pues aquí no es ventaneando, ¿verdad? Aquí tocamos temas de terror, temas mayormente paranormales, pero hoy les traigo un video que ya había hablado de este tema hace algunos años, pero creo que vale la pena revivirlo ahorita que está de moda el personaje y la historia del Chavo del Ocho, porque no solamente revivió y está en TikTok y en redes sociales los clips de la serie que hablan de la vida de Chespirito, sino que por lo mismo el algoritmo ha estado reviviendo sketches y escenas de esta serie tan icónica, ¿no? De la televisión latinoamericana. Hay muchas cosas turbias alrededor de esta serie, y una de las cosas más turbias es el origen del Chavo del Ocho. Si bien yo no crecí y no soy fanático y nunca he sido fanático de esta serie, todos sabemos, es imposible vivir en México o en cualquier otro país de América Latina y no haber visto al menos un fragmento
de un episodio de esta serie. Todos sabemos el humor que se manejaba, todos conocemos las icónicas frases de los personajes del Chavo, de Don Ramón, de Kiko, de la Chilindrina, de Don Barriga, el señor Barriga, perdón, de Doña Florinda, las canciones incluso, las frases icónicas, los chistes, la manera de llorar de la Chilindrina, de Kiko, la famosa torta de jamón. O sea, todos conocemos esto, todos lo hemos visto, todos sabemos cómo se escucha. Y era un humor muy infantil, muy simple, muy inocente, porque era lo que Chespirito quería hacer, supuestamente, y porque aparte era lo que se sacaba en televisión en aquella época. Estamos hablando de que El Chavo del Ocho salió al aire en los años 70. Era una época en la que se cuidaba mucho lo que salía en televisión, sobre todo en horario familiar, sobre todo en televisión abierta. Creo que en aquella época ni siquiera existía la televisión de paga, en México al menos, ¿no? El famoso cable. No sé si ya se transmitían programas extranjeros en idioma inglés, como ocurre de unos años para acá, ¿no? Creo que ni siquiera. O sea, los programas extranjeros que se llegaban a transmitir en televisión abierta estaban doblados y estaban muy cuidados de que no se tocaran temas fuertes, de que no hubiera ni siquiera insinuaciones sexuales, groserías fuertes, nada. Era todo muy cuidado en aquella época, ¿no? Todavía había cierta inocencia en las audiencias mexicanas y latinas en general. Y a fin de cuentas, y eso no lo digo de manera despectiva, simplemente lo digo como pues algo que todos nos damos cuenta, los personajes del Chavo del Ocho son caricaturas. No podemos decir que son personajes tridimensionales, súper complejos, no, porque incluso en la comedia se pueden hacer este tipo de personajes que en narrativa, en guionismo, es más difícil de hacer, o personajes que son más complejos, que les llamamos en guionismo y en narrativa les llamamos personajes tridimensionales. En El Chavo del Ocho no. En el Chavo del Ocho los personajes son caricaturas, tienen una personalidad y de esa personalidad se basa su historia, su interacción con los otros personajes, los chistes que hacen, las frases que hacen. El Chavo es un niño ingenuo, Kiko es un niño berrinchudo, la Chilindrina es una niña un poco maldosa, el señor Barriga es como un poco una crítica a las clases poderosas en México, según desde la perspectiva del programa. Don Ramón es el flojo de la vecindad, Doña Florinda es la malhumorada. O sea, todos tienen esa personalidad y difícilmente salen de ese enfoque. Nunca vas a ver a Kiko dándote una explicación un soliloquio súper profundo de filosofía. Nunca vas a ver a Don Ramón haciéndola del señor Barriga, jamás. O sea, siempre su personalidad es la misma, lo cual está bien, es como una caricatura. Pero hay un libro, hay un texto escrito por el mismo Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, en el que se enfoca tanto al Chavo del Ocho como a los personajes de la vecindad desde un aspecto mucho más profundo. O sea, se nota que este enfoque que él le dio en los programas que todos conocemos fue quizá incluso a petición de Televisa, de la televisora, que le pidieron hacer un programa sencillo, de humor muy simple, infantil, para niños. Pero él hubiera hecho otra cosa. Quizá él tenía en mente hacer, o tenía al menos la habilidad para escribir algo mucho más profundo, algo mucho más complejo, y que plasmara la realidad mexicana como en realidad lo era. Porque justamente el declive de la sociedad mexicana en cuestión de corrupción, de inseguridad, todos los problemas que tenemos ahorita comienzan en los años 70. Antes de los años 70, México no era una utopía, pero al menos estaba un poco mejor en estas situaciones. A partir de los años 70 empieza un declive en la sociedad mexicana. En específico voy a hablar de Ciudad de México, que es donde transcurre la historia del Chavo del Ocho, y habían muchas problemáticas sociales muy fuertes, teniendo que ver con las situaciones en las calles, la falta de dinero, la devaluación, la pobreza, que es un tema que se romantiza un poco en el Chavo del Ocho. A fin de cuentas, en el Chavo del Ocho es una vecindad, son personajes que si les quitas el contexto gracioso, batallan para vivir, ¿no? Finalmente, o sea, es una temática fuerte. El Chavo del Ocho es un niño de la calle, es un niño en situación de calle. Don Ramón es una persona que no trabaja, pero tampoco tiene ingresos para mantenerse a él y mantener a una hija que no tiene una mamá. No se dice qué le pasó a la mamá de la Chilindrina en la serie, probablemente falleció. Doña Florinda es una mamá soltera también, que durante mucho tiempo, o mucha gente no sabe qué le pasó al papá de Kiko. Hoy vamos a ver qué le pasó. En fin, hay temas que si tú les quitas el contexto gracioso, o si te pones a pensar un poco más allá de lo que muestra el programa, es bastante oscuro. Y Chespirito lo sabía. Aquí no estoy siendo conspirativo, no voy a hablar de una teoría de internet, de que el capítulo perdido de la creepypasta, no.
O sea, lo que les voy a narrar hoy está escrito, o sea, de cierta forma es canon porque estuvo escrito por Roberto Gómez Bolaños y no salió en el programa, sino en un libro que él publicó muchos años después, décadas después de la cancelación del programa. Un libro en el que se cuenta el origen de la vecindad, el origen del Chavo del Ocho, historias de los personajes que no se vieron a cuadro, que ni siquiera se mencionan en el programa porque era de comedia y una comedia infantil para horario familiar, en el que vemos la oscura realidad de los personajes, el verdadero contexto en un ambiente realista de México trasladado a la ficción del programa. Y es algo muy oscuro y es lo que vamos a platicar hoy. Preguntas que algunos de ustedes quizás hayan hecho sobre ciertas situaciones de los personajes y que nunca se responden en el programa. Hoy les voy a dar la respuesta y les digo, no es mía, no es de una creepypasta, no es de alguien que lo escribió en internet, no es una teoría de internet. Está escrito por el mismo Roberto Gómez Bolaños. Y es que en el año de 1995 se publicó un libro que se llama El Diario del Chavo del Ocho, un libro escrito por Roberto Gómez Bolaños. Está escrito a manera como de falso documental. La manera en que está narrado, al menos el prólogo del libro, está escrito por Roberto Gómez Bolaños en primera persona, como Roberto Gómez Bolaños. Él cuenta que fue a un parque, que se sentó en una banca y que se acercó un niño a bolearle los zapatos, un niño sucio, un niño en situación de calle. Y este niño, precisamente, era el Chavo del Ocho. Obviamente esto, les digo, es un falso documental. El Chavo del Ocho en sí, pues no existe. Era un personaje de Roberto Gómez Bolaños, pero aquí él lo está escribiendo como si él conociera al Chavo del Ocho en la vida real, al niño. No al personaje interpretado por un adulto que hacía de niño, no, al niño. Un niño en situación de calle que fue a volarle los zapatos. Y en el encuentro empieza a platicar con él y el niño olvida un cuaderno muy sucio y mal escrito, mal garabateado, roto, sucio. Y él intenta regresárselo, pero ya no encuentra al niño. Y el cuaderno dice, el diario del Chavo del Ocho. Era el diario del Chavo. Y es a raíz de lo que supuestamente Roberto Gómez lee en este cuaderno que empieza a escribir este libro, narrando el origen del Chavo del Ocho que jamás se tocó en el programa. En esta primera conversación que supuestamente tienen Roberto Gómez Bolaños y el Chavo, se da cuenta, y es el primer dato turbio. Esto va a ser una especie de iceberg, porque vamos a ir de lo menos turbio a lo más turbio, referente a este personaje que es tan querido por mucha gente, si lo viéramos en una perspectiva realista de la Ciudad de México, incluso de aquella época. Y lo primero que vemos, que es incluso triste, es que el Chavo no sabe cómo se llama, no tiene nombre, literalmente no tiene nombre, él no sabe cómo se llama, no sabe en dónde nació, ni siquiera está seguro de cuántos años tiene. Él cree que tiene 8 años, pero no está seguro. ¿Cómo es que llega el Chavo a la calle? ¿Cómo llega el Chavo del Ocho a la calle? Aquí se narra. Y es una historia muy triste. Una historia que obviamente uno se pregunta cuando ve el programa, ¿cómo llegó este niño a estar en situación de calle? Que les digo que era algo que ya era muy común. Ahorita es difícil, afortunadamente, con todos los problemas que tiene la ciudad, es difícil ver niños en situación de calle hoy en día. Pero yo me acuerdo que incluso cuando yo era niño, hace 20 años, todavía había niños en situación de calle, muchos. Imagínense en los años 70 que empezaba el declive, que mucha gente se había quedado en la calle, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegó el Chavo? ¿Quiénes eran sus papás? ¿Por qué no tiene nombre? ¿Dónde nació? Según lo que se narra en el libro, el Chavo ni siquiera conoció a su papá. Y a su mamá la tuvo durante muy poco tiempo. Él ni siquiera se acuerda, él era un bebé. Porque se trataba de una mujer que no quería hacerse cargo de él realmente. Se trataba de una mujer que, como muchas mujeres en México y en el mundo, sobre todo en países de tercer mundo o en países en vías de desarrollo, como se les dice, pues no hay una educación sexual. Se embarazan aunque ellas no quieran y no estén en situaciones económicas ni muchas veces emocionales de tener un hijo, pero tienen un hijo. Porque no se tiene una educación de los preservativos, porque no se tiene una educación de los métodos de emergencia. Entonces, pues, como muchas parejas en América Latina, los papás del Chavo pues tuvieron relaciones, la mujer sale embarazada, el tipo desaparece y ella se tiene que hacer cargo de este bebé que realmente no quería tener y que de hecho ni siquiera tiene cómo sustentar. Esa es la historia, según contada por el mismo Chavo del Ocho, esa es la historia del Chavo del Ocho. Y en el libro, de hecho, se narra un pasaje, esto se lo voy a citar textualmente como está escrito en el libro, narrado por el personaje del Chavo, se lo voy a leer textualmente. Yo antes pensaba que nunca había tenido un papá, pero luego mis amigos me explicaron que eso no era posible, que todos los que nacen es porque antes su papá se acostó con su mamá. Lo que pasó fue que yo no conocí a mi papá, o sea que nomás se acostó y se fue. A mi mamá sí la conocí, pero nomás tantito.
Como ella tenía que trabajar todos los días, me llevaba a una casa que se llamaba guardería, y ahí me la pasaba yo, hasta que mi mamá regresaba después a recogerme. Lo malo era que la pobre llegaba muy cansada de tanto trabajar, y cuando decía que iba a recoger a su hijo le preguntaban, ¿cuál es? Y ella respondía, no sé, uno de esos. Y entonces le daban al niño que tenían a la mano. Y claro que no siempre le daban al mismo niño. O sea que lo más seguro es que yo no sea yo. Un día mi mamá no pasó a recogerme y los demás días tampoco. O sea, vean lo triste y lo turbio, lo oscuro del origen del chavo. Para empezar, o sea, su mamá trabajaba, lo llevaba a la guardería, pero ni siquiera le importaba cuál era, y a las trabajadoras tampoco. Entonces le daban a otro niño, o sea, ni siquiera se quedó con el mismo que era su hijo. A lo mejor incluso le robó el destino que era de otro niño, que a lo mejor creció en un hogar que sí tenía cariño, que sus papás lo querían y demás, y terminó en manos de esta otra mujer irresponsable que al final terminó abandonando al bebé en la guardería. Está súper fuerte esa frase de lo más seguro es que yo no sea yo. Está súper fuerte. Después, obviamente, de que la madre del chavo abandona al bebé, porque era un bebé de brazos, era un bebé con meses de nacido. Después de que la mamá lo abandona en la guardería, obviamente el bebé, el chavo, es llevado a un orfanato. Y ahí uno podría pensar que la vida de este niño empezó a mejorar un poco, pero obviamente no. Porque en la realidad, en la vida real, los orfanatos no son como en las películas. Los orfanatos no son como en Disney o como en las películas de Disney o estas películas viejas donde los niños son felices y cantan y los cuidan. No. En este orfanato, conforme el chavo fue creciendo, porque pues prácticamente él no conoció a su mamá, ni siquiera la recuerda porque era un bebé muy pequeño. Él tiene recuerdos a partir de que está en este orfanato. Esos son sus primeros recuerdos. Sin mamá, rodeado de otros niños que no eran su familia, que no eran sus hermanos, y lo peor aún, en este lugar era cuidado por personas que no lo querían, que lo maltrataban, que únicamente veían esto como un trabajo, pero que no les tenían paciencia a los niños. Y en este orfanato el chavo no solo se topó con el abuso de los adultos que lo cuidaban, sino que además se encontró de frente con los primeros males del mundo real, males adultos, males de la realidad, males a los que ningún niño debería enfrentarse tan pronto en su vida. Les voy a leer otro pasaje que el chavo escribe en este libro, es sobre la mujer que lo cuidaba en este orfanato. La encargada principal era la señora Martina, la cual siempre estaba de mal humor y les pegaba a todos los niños. A mí una vez me sacó sangre de la nariz y luego se enojó porque manché mi ropa con la sangre, y después me castigó dejándome un día sin comer. Y como si los maltratos y los castigos físicos de la directora de este orfanato hacia el chavo no fueran suficiente como para que sufriera, más obviamente el hecho de saber que su mamá lo abandonó y todos los miedos y los traumas que debe generársele a un niño el haber sido abandonado por sus progenitores, no conforme con eso, el chavo se enfrentó a algo mucho más crudo y mucho más cruel, algo mucho más doloroso que los golpes de esta mujer en este orfanato. Y es que según se narra en esta historia narrada por el Chavo del Ocho, antes de Kiko, antes de la Chilindrina y sus otros amigos de la vecindad, el chavo tuvo primero a otro amigo, obviamente siendo él mucho más pequeño de edad. El que habrá sido de hecho el primer amigo en toda su vida, otro niño de este orfanato. Pero ¿por qué este amigo no sale en el programa del Chavo del Ocho o ni siquiera es mencionado? Tal vez la siguiente cita textual del libro lo explique mejor que yo. En el orfelinato había un niño más grande que yo que se llamaba Chente y que era mi mejor amigo. Lo malo de Chente era que siempre estaba enfermo. Y así, hasta que un día se murió. O sea, vean, vamos empezando fuerte, apenas vamos en el primer par de años de vida de este pobre niño, del Chavo del Ocho. Les digo, en esta historia que jamás se contó en el programa porque era un programa de comedia infantil, pero que Chespirito lo tenía bien en claro en su cabeza. O sea, se vuelve mucho más turbio el pensar que cuando Chespirito escribió estos chistes, estos sketches, estos episodios, él tenía en su cabeza el verdadero origen del personaje, porque para escribir una historia tienes que desarrollar un personaje para que sea una buena historia, una historia completa, una historia con corazón, que los personajes sepan de dónde vienen y a dónde van. Tú como escritor te facilita mucho más toda la tarea de hacer una psicología del personaje. Chespirito tenía todo esto en mente, que era un niño que su madre abandonó, que terminó en un orfanato, que era maltratado en el orfanato y que su primer amigo, siendo un niño de menos de 8 años, murió debido a una enfermedad en este orfanato y que él
el chavo, el niño, le importaba menos que un perro a la cuidadora, que no solamente no le importaba, sino que lo maltrataba y lo golpeaba y lo castigaba dejándolo sin comer. Todo eso estaba en mente de Chespirito cuando escribía los chistes, los sketches, los episodios que tanta gente ha visto y disfrutado. Eso es muy oscuro, porque nos habla de que el chavo y los demás personajes, si bien no se mostraba en pantalla en los episodios, venían y se sabían parte de un mundo mucho más terrible, y que todos los personajes, vamos a ver ahorita, habían sufrido cosas terribles, cosas de la vida real, lejos de los sketches caricaturescos que se veían en el programa. Pasan los años. Recordemos que, según le platica el Chavo del 8 a Chespirito, él creía tener 8 años, o sea que esto ocurrió cuando tenía quizá 7, 6, 5, 4 años. Pasan los años en el orfanato y obviamente el niño se cansa de los abusos de la directora y decide que lo mejor es escaparse. Sin embargo, escrito en este libro en primera persona, como si lo escribiera el chavo con su inocencia, con su ingenuidad, él mismo escribe que se entristeció mucho al darse cuenta no solo de que no se le ocurría ningún plan para escaparse, sino de que, en sus propias palabras, él era un niño tonto, un niño tan tonto que ni siquiera se le ocurría cómo poder escaparse del orfanato. Además, también tenía este trauma de que se consideraba un niño feo porque nunca lo adoptaron, porque siempre adoptaban, en sus palabras, a los niños bonitos. Y él, como era un niño feo y aparte era un niño tonto, a su propio ver, derivado de los traumas que le había generado ya esta mujer que lo cuidaba, pues estaba muy triste. El chavo se sienta en el orfanato y se pone a llorar. Y se topa con la directora lo ve llorando y le pregunta, ¿por qué estás llorando? El chavo, sin dejar de llorar, le dice que estaba llorando porque quería escaparse del orfanato. Y la directora, en vez de castigarlo o de decirle, oye, no te puedes ir, obviamente no le iba a dar palabras de cariño, porque no era una mujer que le hubiera demostrado cariño ni a él ni a ninguno de los otros niños en todos los años que llevaba ahí. Pero al menos que le hubiera dicho, es imposible, no te puedes ir hasta que te adopten, que lo hiciera entrar en razón. Pero lo que hizo fue todo lo contrario. La directora, por primera vez en su vida, le sonrió al chavo y le dijo, me lo hubieras dicho antes. Y le abrió la puerta del orfanato. Y el chavo se fue. Es ahí que empiezan sus días en la calle. Es ahí que se convierte en un niño de la calle. Pero, de nuevo, si su vida no mejoró llegando al orfanato, lo único que ocurrió en su vida, cuando llega a la calle, lejos de mejorar, es que se vuelve todavía peor. Porque el niño de menos de 8 años es arrojado a los peligros del mundo real, a los peligros de la calle, a las personas malas, al frío, a las inclemencias del tiempo, a los animales, a las enfermedades y al mal que los adultos podían hacerle. Todo por la irresponsabilidad de la directora, de una mala persona, como ya había sido primero víctima de la irresponsabilidad de la mala persona que era su madre. El chavo, una vez estando en la calle, se dedica a mendigar en los mercados pidiendo comida, que le regalen algo, lo cual algunas personas sí le regalan. De hecho, de ahí viene su famoso amor por las tortas de jamón que tanto se hace el chiste en el programa, porque un señor del mercado un día le regala una torta de jamón y es lo primero decente que él come en toda su vida. Por eso a él le gustan, porque lo que le regalaron, el primer alimento que le regalaron, que no estaba podrido, que no eran migajas, que no era una limosna, fue una torta de jamón. El siguiente pasaje, si bien está escrito con un poco de humor desde el punto de vista inocente e ingenuo del chavo, si lo analizamos como adultos, nos vamos a dar cuenta de que es una situación sumamente turbia a la que estuvo expuesto el chavo al estar en la calle, e incluso bajo la poca gente que lo llegó a cuidar. Es algo que no debió haber vivido ni visto ningún niño de 8 años. Cosas que él ya había vivido, cosas que ya había visto para cuando llega a la vecindad y convive con los otros niños de ahí, que aunque su situación también era complicada, pues tenían su inocencia un poco más protegida. Y es que el chavo, algo que no se demuestra, porque tal vez no era consciente de ello en el programa, es que él había perdido su inocencia mucho tiempo antes de conocer a Kiko, a la Chilindrina, a Ñoño y a todos los demás personajes. Les voy a leer lo que escribe el chavo referente a algo que vivió con un señor que lo cuidaba cuando él vivía en la calle. Había otro señor que también era muy bueno y me daba permiso de dormir en los carros que él cuidaba por las noches. A cambio de esto, yo nomás tenía que acarrear cubetas de agua para que él pudiera lavar los coches. Pero el señor era tan bueno que no solo me invitaba a mí a dormir en los coches, sino que a veces también invitaba a algunas señoritas, y hasta él mismo se quedaba haciéndoles compañía.
O sea, aquí sí, o sea, está escrito, les digo, con un pequeño toque de humor, porque este libro no es gracioso. O sea, este libro, no se los mencioné, pero si ustedes lo buscan, está muy fácil de encontrar en internet o si lo compran. No está escrito como un libro de comedia, no es una extensión del programa, no es chistoso. Está escrito sí con cierta ingenuidad, con cierta inocencia, porque está escrito como si lo escribiera el Chavo del Ocho, pero no es gracioso, no tiene este toque caricaturesco e infantil del libro. Es un libro bastante oscuro, que incluso puede llegar a deprimirte por todo lo que se narra ahí. Y aquí, si bien este pasaje está escrito con una pequeña pizca de humor por la inocencia, la ingenuidad que caracterizan al personaje, nos damos cuenta de que fue cuidado por un señor que, si bien no tenía malas intenciones, tampoco estaba preparado para cuidar a un niño de la calle, porque no tenía por qué hacerlo. Él le permitía quedarse a dormir en lo que entendemos que es un lote de coches que él cuidaba, y lo dejaba quedar a dormirse ahí en las noches a cambio de que él le cargara las cubetas con agua para lavar los carros. Pero este señor pues recogía a las cariñosas, que ahora se les dice, ¿no? A las mujeres de la vida galante, y las metía a esos coches. Y aunque el chavo estuviera ahí viendo, él pues hacía lo que tenía que hacer con las cariñosas, ¿no? Les pagaba, pasaba la noche ahí con ellas y después ellas se iban. Y el chavo, un niño de menos de 8 años, veía todo esto. O sea, está muy turbio, está muy turbio. El chavo pasa pues muchos meses, quizá incluso años en la calle, y se empieza a asustar porque empieza, eso sí no lo dice textualmente en el libro qué ve, pero pues si ya había visto a un señor teniendo relaciones con cariñosas en un lote de coches abandonados por las noches, pues imagínense qué más no vio. Entonces él empieza a asustarse mucho de las calles, sobre todo por las noches, y huyendo, el chavo cuenta que llega a un basurero de la ciudad, infestado de perros callejeros. Pero no solamente había perros callejeros viviendo en este basurero, también habían otros niños en situación de calle que habían formado una especie de comuna para cuidarse entre ellos. Pero obviamente pues eran niños que al llevar más tiempo que él en la calle, ser niños más grandes de edad, ya estaban maleados, ya tenían ciertas mañas, ya no actuaban como niños. Incluso estos niños por poco inducen al chavo, a sus 7, 8 años de edad, incluso quizá más chico, a los vicios. Porque estos niños no eran adolescentes, no eran prepubertos, eran niños de menos de 10 años, ya consumían sustancias que no debería consumir ningún adulto, pero mucho menos un niño. El líder de este grupito de niños de la calle que vivían en el basurero era un niño que era un poco más grande de edad, al que le decían el Mochilas. El Mochilas, según describe el chavo en su supuesto diario en este libro, era un niño al que le faltaba una mano. No tenía una mano porque se le habían cortado, porque se le había infectado una herida, por eso no tenía mano. Pero este niño, el Mochilas, que era el líder porque con la mano que le quedaba, en palabras del chavo, pegaba más fuerte que cualquiera de los otros niños. Así que los atemorizaba, los amedrentaba. A pesar de ser un niño que no tenía una mano por una infección, les pegaba tan fuerte a los otros niños que le tenían miedo y por eso lo tenían como su líder. Les digo, una cuestión muy animal, una cuestión de supervivencia, una cuestión muy al estilo de El Señor de las Moscas, pero en un basurero de las calles de la Ciudad de México en los años 70, que es el contexto en donde ocurre la historia del Chavo del Ocho. El Mochilas y los demás niños pues hacían cosas para sobrevivir, para al menos conseguir unas monedas y conseguir algo de comer y dividírselo entre todos. Obviamente pues eran niños, no era como que podían tener un trabajo siquiera estable. Ellos mendigaban en las calles y de hecho lo que hacía el Mochilas, él no hacía nada, él era el líder. Él mandaba a trabajar a otros niños a que consiguieran dinero y ya después entre todos se repartían el botín. Y en específico, el día que el chavo llega con estos niños al basurero, envía a dos de los niños, uno que le dicen el conejo y otro que le dicen el pinacate. Vean también la cuestión de que se plasme escritos este libro por un adulto como si lo escribiera un niño, nos deja ciertos detalles oscuros como el hecho de que ninguno de los niños tiene nombre, porque son niños de la calle, seguramente la misma situación que el chavo, que ellos ni siquiera saben quiénes son sus papás, que incluso tal vez nacieron en la calle o que fueron abandonados en la calle o que también escaparon de un orfanato o de otra casa y empezaron a vivir en la calle y ni siquiera tienen un nombre, todos tienen un apodo, el Mochilas, el Conejo, el Pinacate, etcétera, etcétera, etcétera. El chavo. Entonces el Conejo y el Pinacate son enviados por el Mochilas, obviamente amenazados de ser golpeados, son enviados a hacer malabares a un crucero, es decir, ellos eran payasitos de crucero, algo que les digo que en últimos años ya no es tan común. No sé si hay un programa un poco mejor desde hace unos años, que les gustará, desde hace unos 10 años para acá, no hay tantos payasitos de crucero, que son niños
en situación de calle que se pintan de payaso y hacen malabares y hacen trucos en las esquinas para ganarse unas monedas de los automovilistas cuando les toca el alto. Eso estaba, me acuerdo que yo cuando era niño había muchísimo, ahorita ya no hay tanto, pero todavía hay. Y eso es lo que hacían estos niños para subsistir. Mendigaban vestidos de payaso unas monedas a los automovilistas que se detenían en los semáforos. El que hacía los malabares pintado de payaso era el conejo. El pinacate lo único que hacía era, vean, escuchen esto, se ponía como a 4 patas, o sea, sobre sus rodillas y sus manos en el piso de la calle para que el otro niño se pudiera subir sobre su espalda y que lo pudieran ver mejor los coches que estaban más atrás, porque eran niños tan pequeños que, o sea, ni siquiera sobrepasaban la estatura del coche. Entonces, los coches que no estaban, digamos, hasta adelante en el semáforo, no lo veían. Para que lo pudieran ver y le dieran monedas, el otro niño se ponía en el piso y él se paraba en su espalda para hacer los malabares. Y de hecho por ahí va este capítulo, que es de los más oscuros del libro. Y mientras el conejo y el pinacate andaban ahí pues consiguiendo unas monedas en el semáforo, el Mochilas, que era el líder, pues estaba fumando y consumiendo otra sustancia ahí con los otros niños. Pero les digo que estos eran niños de menos de 10 años y estaban ahí fumando en lo que los otros conseguían unas monedas. Estaban fumando y después sacan lo que aquí en México decimos la mona, que es una estopa. Una estopa es como un pedazo de tela que se usa para ciertos trabajos de albañilería, para pintar y demás. Esta estopa, como es absorbente, le echan tiner y la están oliendo la gente en situación de calle. Y me tocó llegar a ver niños cuando yo era niño que estaban haciendo eso. Están oliendo el tiner y con eso dicen que se les quite el hambre y entran como pues en un estado intoxicado. Entonces se les quita el hambre, se les quita el dolor que tengan, se les quita el frío, porque no están en sus 5 sentidos, están tal cual drogados. Y es una droga, entre comillas, no es una droga, pero es una sustancia pues muy fácil de conseguir porque es muy barato. La botella de tiner y la bolsa de estopa es baratísimo. Entonces mucha gente en situación de calle se monean, que le decimos aquí en México, ¿no? Inhalan tiner pues para olvidarse un poco de sus problemas, y de adormecer sus malos físicos. Están ahí, les digo que por poco y el chavo se vuelve adicto a estas sustancias, porque él está ahí, según el libro, está ahí con ellos un día nada más, porque pasa algo muy oscuro. Y afortunadamente, dentro de la historia, la inocencia del chavo se ve un poco cuidada, porque cuando le pasan la estopa a él y le toca oler el tiner, le toca pues drogarse, llega corriendo uno de los niños que estaban en el semáforo, llega corriendo el pinacate y les dice que acaban de atropellar al conejo, al otro niño, el que se ponía en el suelo para que él se parara en su espalda, lo acababan de atropellar. Y está súper oscuro, o sea, lo que yo les pueda decir se queda corto. Mejor les voy a leer la cita textual de lo que escribe el Chavo del Ocho respecto a esta experiencia, que incluso lo deja traumatizado literalmente. Le provoca estrés postraumático, incluso en sus días en la vecindad, cuando ya vive con sus amigos. Ahí les va la cita. También tenían una bolsa de plástico, la cual tenía algo dentro. Algo que olía parecido a como huelen los talleres donde pintan carros. Pero yo no tuve mucho tiempo para oler, porque en ese momento llegó corriendo el pinacate, diciendo que el conejo había palmado. O sea, que el conejo estaba muerto. Y entonces todos salieron corriendo. Yo fui el último en llegar, pero también alcancé a ver al conejo que estaba ahí en el pavimento, sin moverse, y todo lleno de sangre. Pero no me quise acercar mucho, porque empecé a sentir algo muy raro, como si quisiera vomitar. Pero ¿qué vomitaba si no había comido nada? El pinacate tampoco se le acercó mucho, tal vez porque no quería que los demás se dieran cuenta de que estaba llorando. Entonces me dieron muchas ganas de salir corriendo, y eso fue lo que hice. Corrí y corrí sin detenerme para nada. Nunca volví a ver a esos niños. Vean, está súper oscuro ese pasaje, súper oscuro, porque nos habla no solo de que el chavo llevaba días sin comer, sino que nos habla de la muerte de otro niño en las calles de la Ciudad de México, un niño que murió por estar mendigando monedas, que fue atropellado por alguien que aparte se dio a la fuga, o sea que no hubo responsables, no hubo nadie que pagara por ese crimen, y además que el chavo vio con sus propios ojos a este niño tirado en la banqueta, atropellado, bañado en líquido vital. El Chavo del Ocho vio eso. Tal vez ya no vuelvan a ver el programa de la misma manera en que lo habían visto hasta el día de hoy. Y hablando de el término, el Chavo del Ocho, ¿alguna vez se habían preguntado por qué el programa y por qué se referían al personaje como el Chavo del Ocho? Para nosotros como audiencia es muy sencillo determinar esto.
Y era porque el programa era transmitido por el Canal 8 de Televisa, por eso era El Chavo del Ocho. Sin embargo, esto no explicaría por qué los personajes del programa se refieren a él como el Chavo del Ocho. Es decir, esto no tendría sentido porque dentro de la ficción del Chavo, los personajes, no es como en otros programas o en otras caricaturas, donde los personajes, como en los Looney Tunes, por ejemplo, donde los personajes se saben que forman parte de una ficción y rompen la cuarta pared. Es decir, dentro de la narrativa de la ficción del Chavo del Ocho, los personajes no saben que están viviendo una ficción, ellos no rompen la cuarta pared, no es un programa, no es una narrativa, un formato en donde rompan la cuarta pared. Entonces, al no ser conscientes ellos como personajes que viven una ficción, pues no tienen por qué saber que el programa es transmitido por el Canal 8. Entonces no tiene sentido que le digan al niño el Chavo del 8. Entonces, ¿por qué se llama el Chavo del 8? ¿Por qué le dicen el Chavo del 8? Pues en este libro se explica, y es bastante triste la razón por la cual le dicen el Chavo del 8. Y es que el apodo del Chavo del 8, el niño lo adquiere una vez que llega a la vecindad, porque después de salir huyendo de que atropellan a este otro niño, llega corriendo y llega a la vecindad, y ahí es donde adquiere el apodo del Chavo del 8. Y esta vecindad es el sitio en donde por primera vez en toda su vida encuentra refugio y encuentra un poco de cariño y un poco de estabilidad, aunque tristemente le dura muy poco. La razón de por qué le dicen el Chavo del 8 dentro de la ficción es la siguiente. Les voy a leer lo que escribe el Chavo en su diario. Primero me quedé en la vivienda número 8, en la cual vivía una señora muy viejita, la cual me dijo que yo le recordaba a un nieto que ella había tenido. A esta viejita del 8 le temblaban muchísimo las manos, por lo cual no podía hacer muchas cosas. Por eso yo la ayudaba. Pero ella siempre decía: Dios tendrá que hacerme el milagro de que alguna vez me dejen de temblar las manos. Hasta que un día llegué a la vivienda y me di cuenta de que ya no le temblaban las manos, y toda ella estaba quietecita, quietecita. Creo que la enterraron al día siguiente. Pero poco después llegó otra persona a ocupar la vivienda número 8 de la vecindad, por lo que yo me tuve que salir de ahí. O sea, vean, él llegó, no siempre vivió, que bueno, es algo que también se explica en un fragmento del libro, que él no vive en el barril, como mucha gente piensa. El barril, y así lo dice tal cual en un pasaje del libro, el barril es su refugio cuando él quiere llorar o cuando no quiere pensar o no quiere hablar con nadie. Por eso se mete al barril, pero él no vive en el barril, porque pues no tendría sentido. Incluso dentro de la ficción de este humor caricaturesco e infantil del programa, pues no tiene sentido que un niño viva en el barril, o sea, sería sumamente incómodo, no tiene espacio, o sea, tendría más sentido que viviera en una caja de cartón ahí apilada en el patio de la vecindad. O sea, el barril solamente era su refugio como niño para huir de todo lo que tenía en la cabeza, porque a diferencia de los otros niños que, si bien les digo, su situación no era fácil, el Chavo literalmente había visto cosas que ningún niño debería haber visto y que había vivido cosas que no debía haber vivido. O sea, imagínense todos los traumas que debía tener el personaje del Chavo si lo trasladáramos a un contexto realista. O sea, toda la misma historia de los mismos personajes, la misma vecindad, en la misma ciudad, en la misma época, pero fuera de este contexto de comedia infantil. Imagínense todos los traumas que debía tener y todos los demonios que debía tener el Chavo del 8, sobre todo ahora que leemos este libro. Entonces él llega y se queda a vivir con una señora que se nos da a entender que tenía mal de Parkinson, una señora muy viejita, muy humilde, que seguramente no tenía para las medicinas, y ella confiaba que Dios le iba a hacer el milagro de sanarla. Él se quedaba a vivir con ella en el número 8 de la vecindad, pero la señora eventualmente muere, y cuando el señor Barriga le renta la vivienda número 8 a alguien más, no se quedaron con el niño y lo corrieron. Y es ahí que él empieza a vivir en el patio de la vecindad, o incluso quizá en la calle, porque nunca, bueno, de los pocos capítulos que yo llegué a ver, nunca se dice que él vive en la vecindad. Él de repente llega, o sea, él sigue viviendo en la calle, pasa la mayor parte del tiempo en el patio de la vecindad, con los amigos, en casa de Kiko, en la casa de la Chilindrina o así, pero él realmente pareciera como si siguiera viviendo en la calle. Por lo menos en las noches, él duerme en las calles. Es lo que se deja como entrever en el programa. Afortunadamente, a pesar de que la señora muere, el niño, el Chavo del 8, se vuelve tan querido en la vecindad y empieza a hacer amistad con los demás niños, y eso hace como que los adultos le agarren cierto cariño o incluso cierta responsabilidad hacia él, que le empiezan a dejar quedarse ahí. Y es entonces, es en este punto que ahora sí ya empieza, digamos cronológicamente, la historia del Chavo del 8 que muchos llegaron a ver en el programa, obviamente bajo otra narrativa, porque incluso si te pones a verlo desde un punto de vista narrativo, desde una perspectiva narrativa, desde un punto de vista de escritura, sí es como si
la manera en que está escrito este diario, que es una narrativa muy lúgubre, muy triste, muy gris, es porque la vida del chavo desde que nació y que pasa por todo esto del orfanato que le pegaban, el amigo que se le murió, que se va a la calle, todo lo que vive en la calle, lo que vive con estos niños, que es lo más fuerte, el niño este que él ve cómo lo atropellan y lo ve ahí muerto, bañado en sangre, todo esto. Por eso él escribe esta parte de la historia tan gris, tan lúgubre, tan triste, porque su vida era así, hasta que llega a la vecindad y empieza a ser una vida un poco más normal para un niño, con un poco más de alegría, porque al menos tiene amigos, tanto a los niños, a Kiko, la Chilindrina, a Ñoño, todos estos cuates, y además empieza a recibir por lo menos atención de los demás adultos, de Jaimito el cartero, de doña Clotilde, de don Ramón, del maestro, ¿cómo dice? El profesor Girafales, incluso un poco de doña Florinda. Tal vez no cariño de todos, pero por lo menos atención de todos, debido a la amistad que tenía con los otros niños. Entonces aquí como que ya su vida empieza a tener un poco más de luz y él empieza a estar por lo menos más seguro al pasar la mayor parte del tiempo o en la escuela o en la vecindad. Y por lo mismo, a partir de este punto, el libro ya no es tan triste. A partir de este punto, que estamos hablando ya pues, a partir del final del primer tercio del libro, ya se vuelve mayormente un compendio de aventuras y anécdotas más parecidas a lo que veíamos en el programa. De hecho, o sea, si ustedes veían el programa, pues tal vez les guste porque es como estar leyendo una descripción de un capítulo del Chavo del Ocho a partir de aquí. Con los personajes de siempre, anécdotas en la escuela, en la vecindad, con la Chilindrina, chistes que hace la Chilindrina, chistes que hace don Ramón, juegos de palabra, ya chistes un poco más chespiritos, un poco más infantiles como lo era la narrativa del programa, una vez que el chavo ya llega a la vecindad y su vida cambia para siempre. Sí se nota mucho, por eso les digo que Chespirito, aunque muchos criticarán su comedia, al menos lo que vimos en los programas de que era muy simple, muy infantil y demás, él era un buen escritor, o sea, él sí sabía lo que hacía. Y si escribía estos chistes tan simples era porque así se lo pedía la televisora. Pero él tenía la capacidad y el corazón y el estómago de escribir algo mucho más complejo y mucho más oscuro. Y se nota en este libro. Pero entre todos estos, digamos ya chistes y anécdotas que ya son mucho más similares a lo que se veía en el programa, también hay un punto oscuro. Un punto que narra el destino trágico de uno de los inquilinos de la vecindad y uno de los personajes más icónicos del programa, que este hecho no se abordó, ni siquiera se habló en el programa como tal, pero aquí sí, y ahorita vamos a ver de qué se trata. Y hay también este último detalle oscuro sobre uno de los personajes que narra su destino trágico de los inquilinos de la vecindad, se los voy a dejar al final, pero se narran así de repente entre los chistes, las anécdotas ya más familiares con los personajes que todos conocen. Hay uno que otro detallito sobre el origen de estos personajes que se narran, detallitos que son oscuros y que obviamente les voy a narrar porque el objetivo de este canal son temas de terror. Por ejemplo, ¿alguna vez te preguntaste qué pasó con el papá de Kiko? ¿Por qué doña Florinda era mamá soltera? Quizá en nuestro contexto actual podríamos pensar que era una mamá divorciada, o incluso podríamos pensar que pues, el papá no se hizo responsable, como fue en el caso del Chavo, aunque doña Florinda sí se hizo cargo de Kiko, pero no fue así. El origen del papá de Kiko y lo que le pasó y por qué doña Florinda está en la vecindad haciéndose cargo de Kiko sola, y también incluso el por qué busca reemplazar a su papá con el profesor Girafales, se narra en el libro y es algo un poco oscuro. No tan oscuro como lo que vivió el Chavo, pero sí es fuerte sobre todo tomando en cuenta el personaje de Kiko. En el libro se revela que el papá de Kiko se llamaba Don Federico, por eso Kiko se llama Kiko, porque él se llama Federico igual que su papá, y esto se lo narra doña Florinda al Chavo, y él lo escribe en su diario. Resulta que don Federico era marinero, él era marino, o sea, era de estos de, pues tal cual, era un marino, y falleció a bordo de un navío en el que él viajaba, porque el navío se hundió. Así que escribe el Chavo que una de dos, o el papá de Kiko murió ahogado o devorado por tiburones. El Chavo incluso dice que doña Florinda le enseña una foto de don Federico y el Chavo lo describe como que era idéntico a Kiko, pero con bigote y vestía un elegante traje blanco de marino. Y quizá de ahí viene el hecho de que Kiko está vestido siempre como marinerito, porque doña Florinda lo viste así como para recordar un poco a su esposo muerto. Y algo un poquito más doloroso, no tanto turbio ni oscuro, sino algo más doloroso que le añade profundidad al personaje de doña Florinda y por qué actúa como actúa, y también Kiko,
es que ella menciona que como su esposo era marino, ellos tenían dinero. O sea, incluso ella dice, eso ya es como un poco el chiste de dentro del pasaje, pero ella dice que tenían más dinero que el señor Barriga. Y el chavo dice, escribe como de que yo no creo porque el señor Barriga es dueño de la vecindad. Pero ella dice que tenían mucho dinero, pero que cuando muere su esposo, a ella se le empieza a terminar el dinero y termina viviendo en esa vecindad porque es lo único que ella pudo pagar, porque como mujer en esa época no podía tener un buen trabajo, entonces termina viviendo en la vecindad, subsistiendo con lo poco que puede conseguir, educando a Kiko ahí. Por eso doña Florinda todo el programa se la pasa haciendo estos chistes de que ay, que la chusma y que nosotros somos mucho para ustedes y todo eso, porque ella venía de otro estrato social y termina viviendo en la vecindad porque se quedó sin dinero, porque quedó viuda en una época en la que era mucho más difícil salir a flote siendo mujer soltera con un hijo. Además, también en parte por eso ella busca conquistar al señor Girafales, al profesor Girafales, porque le hace falta un papá para Kiko y también un sustento económico en la casa. Digo, no es lo mismo lo que gana un maestro según en la serie a lo que ganaba según un marino, pero pues por algo es algo, ¿no? Entonces no es nada más amor. Doña Florinda también era una interesada tanto en la ficción como en la vida real. Entonces de ahí viene un poco eso, que el chavo no dice nada de esto, pero uno como adulto leyendo el libro, pues lo entiendes. Y por fin llegamos a este pues suceso trágico que se narra en el libro, que describe el final de uno de los personajes más icónicos de la vecindad, que en ningún capítulo se narra. Y es que después de varias páginas de anécdotas y de historias un poco más graciosas y un poco más clásicas del Chavo del Ocho, sale a relucir una pista de algo funesto que está por ocurrir, porque esto se menciona en la página, por decirte un número, página 20 del libro, y la conclusión pues llega ya casi al final del libro, pero es como algo que se va haciendo presente en las experiencias de la vecindad. Les voy a leer textualmente lo que escribe el chavo como primera pista de que hay algo extraño, de que algo anda mal con uno de los personajes, con uno de los inquilinos de la vecindad. Ayer durante todo el día, Jaimito el cartero no salió de su casa para nada. La Chilindrina y yo pensamos que podía estar enfermo, porque ya otra vez había pasado lo mismo. Por eso decidimos que lo mejor era subir a verlo para preguntarle. Pero la vez anterior nos había costado mucho trabajo entrar a su casa, porque la puerta estaba cerrada por dentro con un cerrojo, y Jaimito no respondía por más que le tocábamos la puerta y le gritábamos. Por eso lo que pasó aquella vez fue que el pobre de Jaimito estaba tan débil que no tenía fuerzas ni para correr el cerrojo de la puerta. Hace ya como 4 semanas que Jaimito vendió su bicicleta, pues necesitaba dinero para comprar medicinas. Lo malo es que tal parece que las medicinas no han resultado muy buenas que digamos. O sea, en esta primera pista, en este primer pasaje que describe el chavo dentro de su inocencia, de su ingenuidad, que no comprende lo que está sucediendo, entendemos que Jaimito el cartero, que en la serie se nos plasma como un personaje mayor, incluso quizá el más viejito de la vecindad, estaba enfermo, estaba ya gravemente enfermo, y que como era cartero no le alcanzaba el dinero para comprar sus medicinas, a tal grado que tuvo que vender su bicicleta, que era su herramienta de trabajo. Que de hecho en el libro también se pone un pasaje que el chavo dice que Jaimito el cartero no sabe andar en bicicleta, por eso nunca en el programa nunca se le ve andar en la bicicleta, siempre la anda arrastrando, y dice que por eso se cansa tanto, que ya ven que la frase típica de Jaimito el cartero es para evitar la fatiga, y siempre está cansado, y se le plasma dentro de la ficción chistosa, cómica del programa, como un viejito flojo, un viejito que siempre está cansado, que no le gusta trabajar, como Don Ramón un poco, ¿no? Pero no, por lo que se escribe en el libro, se nos da un poco más de contexto, y no es que sea flojo, es que él no sabe andar en bicicleta, pero no puede decir que no sabe andar porque si no lo despedirían y ya no tendría trabajo. Y él tiene que andar arrastrando la bicicleta y anda todo el día en la ciudad repartiendo cartas a pie, arrastrando la bicicleta para que parezca que la usa, pero en realidad él no sabía andar en bicicleta, por eso estaba siempre tan cansado. Y aquí, en este pasaje, vemos que el señor ya está enfermo, que no tiene dinero para pagar sus medicinas, y eventualmente su salud va decayendo, a tal punto de que ya ni siquiera se puede parar de la cama. Obviamente esto, les digo, el chavo no lo comprende, él solamente piensa que está muy cansado para pararse a abrir, pero vemos que es otra cosa. O sea, vean cómo la constante, ya con este personaje de Jaimito el cartero y lo que presagia su final, o sea, es decir, ya su muerte del personaje, es lo mismo. O sea, Chespirito plasmó, aunque en la ficción se ve muy por encimita y se ve más bien como algo cómico, él tenía muy en claro que la problemática que unía a todos estos personajes era la pobreza, porque todos estos personajes, aunque no se toque de manera seria como debería ser en el programa,
Todos eran personajes cuya dificultad principal era la económica. Doña Florinda era una madre soltera, una viuda que intentaba salir adelante, ella con su hijo, después de haber vivido en un estrato social superior. Don Ramón era un señor que él sí era flojo, que era vicioso un poco y no quería trabajar y tenía que hacer subsistir a una niña. Eso sí, sobre el origen de la mamá de la Chilindrina no se dice nada en el libro, pero pues es un papá soltero que también, o sea, es flojo y tiene que mantener a una niña. Jaimito el cartero era un señor ya mayor que el dinero no le alcanzaba y que cuando se enferma pues no tiene dinero para pagar sus medicinas y empieza a decaer su salud hasta que el final llega, que ahorita se los voy a leer. Y así de todos van narrando. El único personaje que no tiene dificultades económicas como se ve en el programa es Ñoño, porque su papá sí tenía dinero. Por lo que une a la mayoría de los personajes es eso: las dificultades económicas, la difícil situación económica y social que ya se vivía por aquel entonces en México, que une al Chavo, a Doña Florinda y a Kiko, a la Chilindrina y a Don Ramón, a Jaimito, a todos. ¿Qué los une? La pobreza, la dificultad económica y social, y la vulnerabilidad de ser mujer, niño o un adulto mayor en México, ya desde aquellos años. Y eventualmente, varias páginas después de que se plantea esta primera semilla de que Jaimito el cartero su salud está decayendo, unos capítulos más adelante, Jaimito el cartero muere. Un tema que jamás se tocó en el programa, al menos no de manera seria, porque sí hacían chistes así de que cuando Kiko que está jurando algo y dice, sí, que se muera Jaimito si no es cierto, cosas así, o sea, sí hacían chistes de ese tipo, pero el fallecimiento de un personaje jamás se toca en el programa, nunca se aborda ningún tema de manera seria, porque era una comedia, a fin de cuentas, era una caricatura, no tenían por qué hacerlo, pero aquí, en el libro, sí se aborda el fallecimiento de un personaje, y no de cualquier personaje como este niño que atropellan y el otro niño que se muere en el orfanato, no. Esos son personajes que pues no hay tanto vínculo emocional con los fanáticos de la serie, porque son personajes que no salieron, que ni siquiera se mencionan en la serie, pero Jaimito el cartero, si bien no es el más popular de la serie, sí es un ícono, sí era un personaje recurrente en el programa. Y el hecho de que aborden cómo se muere en el libro es muy sombrío y muy oscuro, muy aterrador en el sentido realista de la palabra. Y además, ¿quién creen que encuentra el cuerpo de Jaimito? Pues nada más y nada menos que nuestro Chavo del Ocho. Ayer sucedió lo mismo que la otra vez, que Jaimito el cartero no salió de su casa para nada. Yo me di cuenta porque había estado esperando a que él bajara para que viera que ya podía brincar desde el 5º escalón de la escalera, pero nada que bajaba. Entonces subí para ver si le pasaba algo, y lo que le pasaba era que ya estaba muerto. Tenía los ojitos cerrados, como si nomás estuviera dormido, y hasta parecía como si estuviera soñando algo bonito, pues tenía cara de estar contento. Pero no puede ser, porque ni modo que le diera gusto morirse. O quién sabe, porque Jaimito el cartero siempre decía que prefería evitar la fatiga. O sea, que ya evitó la fatiga para siempre. Vean, amigos, o sea, el que descubre el cuerpo de Jaimito, porque lo va a buscar para enseñarle algo, como un niño que le busca enseñar algo a un adulto que admira o que quiere, y no le abren otra vez, no le abren y se asoma y ya estaba ahí Jaimito muerto. Pero dentro de todo lo malo, digo, el Chavo, a diferencia de los otros personajes, al menos lo que se narra en el libro, el Chavo ya había tenido varios encuentros con la muerte. Ya se le había muerto este primer amigo en el orfanato por una enfermedad. Él había visto morir a otro niño atropellado, a este niño, al payasito de crucero. Pero incluso el acercamiento con la muerte, al menos en cómo lo narra, respecto a la muerte de Jaimito el cartero y cómo narró los otros dos, es diferente en el libro. Sobre todo, el peor encuentro con la muerte que tiene el Chavo es el del niño este que atropellan, porque ahí no les narra, obviamente, no, si quieren leer el libro, leanlo, es mucho más crudo y más extenso lo que le pasa, pero básicamente el Chavo termina con estrés postraumático después de ver a este niño atropellado, porque dice que cuando llega a soñar con estos niños se despierta sudando, agitado y como con mucho frío y con mucho miedo. O sea, tal cual el niño quedó traumado de haber visto a este otro niño atropellado, obviamente. Y en cambio, este acercamiento con la muerte con Jaimito es mucho menos crudo, incluso bonito. Hasta él mismo lo dice, como dice que lo vio contento porque el señor, si bien estaba enfermo, Jaimito muere pues de vejez, muere de edad y muere en paz. Y es el acercamiento que tiene con la muerte el Chavo en la vecindad, a diferencia de los acercamientos que tuvo con la muerte en la calle y en el orfanato.
Entonces, como ven, en este programa que es, les digo, uno de los más populares, si no es que el más popular de comedia en la televisión latinoamericana, escondía algo mucho más oscuro entre líneas. Algo que, si bien no se mostraba por el formato del programa, el horario al que era transmitido, las normas de la televisora y del gobierno de aquella época, de las normas de la sociedad de aquella época, no se veía en pantalla. Y a lo mejor tal vez ni siquiera muchos lo pensaban, porque muchos de los que veían ese programa eran niños. Su autor, su creador, y que también era el protagonista del personaje, tenía en mente todo lo que el personaje había pasado antes de llegar a la vecindad. Él sabía y tenía presente todo lo positivo que significaba la vecindad y los demás inquilinos para el Chavo del Ocho, porque venía de un contexto sumamente oscuro. Y él tenía, Chespirito, en mente no solamente el oscuro trasfondo, el origen tan oscuro del Chavo del Ocho, sino de todos los demás personajes que retrataban muy maquillado y muy de una manera muy caricaturesca y muy infantil, retrataban la oscura y difícil realidad mexicana y también latinoamericana, porque seguramente en muchos otros países se habrán identificado con esto. Y si la realidad de los personajes era tan cruda, la realidad de los personajes del programa era tan cruda, la historia del Chavo del Ocho y la vecindad termina cuando todavía es un niño. Pero, ¿qué habrá sido del Chavo y de los demás personajes cuando crecieron, siendo que venían de un lugar tan macabro? Así que, como ven, amigos, sé que este video fue un poco largo y se salió un poco de la temática paranormal que normalmente tocamos. De hecho, en estas semanas vamos a estar saliendo un poco del tema paranormal. Justo ayer grabé con nuestro amigo Fermex, que seguramente muchos conocen porque forma parte de la comunidad de podcast paranormal, en uno de sus proyectos hermanos, Criminalmente. Estuve por allá grabando con ellos para su canal. Bueno, no voy a decir porque ellos guardan mucho los spoilers, pero al menos para mi canal grabamos un episodio sobre un desvividor serial de aquí de Ciudad de México, que fue muy famoso hace unos años y quedó muy chido el programa ahí con Fermex. La verdad, mis respetos, así que estén al pendientes. Pero sí vamos a estar saliendo un poquito de la temática paranormal en estos días, a ver qué les parece. Si les gusta, pues seguimos tocando temas de este tipo, que tiene mucho que no toco, de desvividores seriales, de como lo que tocamos hoy, que no es un terror paranormal, pero sí es un terror, digamos, un elemento oscuro de un programa pues infantil muy querido por mucha gente, que estas personas, la mayoría de personas, si no es que todas, lo tienen en un concepto muy inocente, muy inmaculado, muy puro y muy pulcro, cuando en realidad, como dice Mel Gibson, cuando hay una historia buena, tiene dos lados de la cara, sobre todo historias crudas. Sí tiene una cara bonita, pero toda historia bonita debe tener un lado feo. Y Chespirito, el creador y escritor y protagonista de estos personajes, tenía muy en claro el trasfondo de los personajes que él creó para este programa del Chavo del Ocho, que marcó a tantas generaciones y a tantas personas. Y no era tan inocente, al menos en su cabeza como creador, no era tan inocente como se plasmaba en la televisión, porque un personaje en un contexto tan crudo como lo es las calles de la Ciudad de México, marcado por la pobreza y por muchas cosas que significan ser un niño de la calle, obviamente debía tener otra cara, una cara y un trasfondo muy aterrador y muy oscuro que lo convertían en lo que era, en un niño inocente e ingenuo que, a pesar de todo, su inocencia se vio protegida y resguardada, sobre todo cuando llegó a la vecindad. Así que, ¿qué opinan ustedes, amigos? Al igual que yo, ya no podrán ver igual al Chavo del Ocho y los demás personajes de la vecindad la siguiente vez que vean un episodio o un fragmento de este programa. Déjenme saber en los comentarios qué opinan sobre el episodio de hoy, si les gustó, si les gustaría que narrara más de este tipo de historias, de el lado oscuro de la historia de tal, que tiene mucho que no hablo. Recuerdo que en algún episodio hace muchos años hace 3 años, hice el lado oscuro, los datos oscuros entre líneas de la caricatura de Gravity Falls, y también la versión oscura detrás de la leyenda o el mito de la película de Hércules de Disney, obviamente basándonos en la mitología griega, que es mucho más cruda, mucho más oscura y mucho más sádica. Estoy planeando desde hace un año, no lo he podido hacer, aunque ya terminé de leer el libro, El lado oscuro de Tarzán, porque todos, bueno, la mayoría de nosotros conocemos Tarzán por la película de Disney, pero la versión del libro es muchísimo más oscura. Si me siguen en Instagram, por ahí les he compartido cosas, pero planeo hacer un video como este de la verdadera historia de Tarzán, de lo que se narra en el libro de Tarzán, que poco tiene que ver con la película de Disney, con canciones de Phil Collins. Entonces quería hacer esto con Chespirito, que sé que a muchos de ustedes les gusta, sé que tengo mucha audiencia que son mayores de 45 años y que crecieron viendo esto, así que espero que lo hayan disfrutado, que les haya dado un panorama más completo de este producto que a muchos de ustedes les gusta mucho y que ahorita está de moda y revivió
gracias a la nostalgia por la serie de Chespirito, que sigue al aire, sale un capítulo a la semana, entonces por lo que sé todavía no termina la serie, así que pues si se les ocurre algún otro episodio del lado oscuro del Chavo del Ocho, díganme y lo hacemos. Vi que mi amigo Tristan Terror, le mando un saludo, hizo un iceberg sobre el Chavo del Ocho hace unas semanas. No he visto el video, pero seguramente se narran cosas oscuras. Sé que hay incluso por ahí una historia de terror respecto a algo que ocurrió en el set del Chavo del Ocho que quedó grabado, y hay evidencia de eso. Si quieren, si saben a qué tema me refiero, díganme y lo hablamos la próxima semana. Díganme en los comentarios. Y pues nada, amigos, si les gustó, dejen su like, compartan este video con todos sus fanáticos, todos sus amigos que sean fanáticos del terror. Si son fanáticos del Chavo del Ocho de Chespirito, compártanles este video. También suscríbanse a mi canal si es la primera vez que ven un video mío, y con eso me ayudan mucho, dejando su like, compartiendo, suscribiéndose y comentando. Eso es lo que más me ayuda, el like y el comentario. Con eso me ayudan muchísimo, así que eso se los encargo mucho. También síganme en mis redes sociales, me encuentran en Instagram como @elgrimorio_de_Rix, en Facebook como El Grimorio de Rix, y en Spotify, donde subo únicamente el podcast todos los sábados a las 9 de la mañana hora de México. Ahí me encuentran como El Monstruoso Podcast de Rix. Si tienen una historia paranormal que les ocurrió a ustedes o algún conocido suyo, me la pueden mandar por escrito a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com. Si les gustan las historias de terror, de ficción, pero basadas en leyendas, tanto prehispánicas como leyendas urbanas de la Ciudad de México, hablando del lado oscuro de la Ciudad de México y sobre todo lo que se oculta bajo las sombras de la noche en esta ciudad, les recomiendo mucho mis 3 libros que están publicados en Amazon: Mexicántropos versus Vampiros, Demonios de Luna Llena y La Orden de Camazots. Mis libros no están disponibles en librerías, únicamente los encuentran en Amazon, pero hay entregas a todo el mundo y están súper baratos. Si les interesa, les dejo el link en la descripción para que pidan mis libros. Están en formato físico y también en formato ebook en Kindle de Amazon. Los links para mis redes y mis libros están, les repito, en la descripción del video. Y sin más que decir, amigos, yo me despido. Muchas gracias por acompañarme, por dejarme acompañarlos una velada más. Nos vemos en otro episodio en la semana y nos vemos en la oscuridad.